Hola, bendiciones hermanos. Hoy también Dios nos permitió a compartir la palabra de Dios. Primero yo quiero leer el versículo de la Biblia. San Mateo capítulo 12, el versículo 8 dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En Israel hoy en día también está tratando de cumplir los mandamientos. Los mandamientos es la ley de Moisés que recibió en el monte Sinaí. Entonces, en mandamientos dice hay que cumplir el día de reposo. ¿Qué significa el día de reposo? En Israel, el viernes inicia el día de reposo cuando el sol baja y hasta el sábado, hasta el siguiente día, hasta que baje el sol. Eso es el día de reposo. Cuando viene el día de reposo, todos tienen que dejar y reposar en sus casas. Pero por estar escrito en mandamientos, muchos tratan de cumplir el día de reposo. Pero hoy yo quiero hablar del día de reposo y el significado verdadero del día de reposo. Así nosotros podemos ver el corazón de Dios hacia nosotros. Dios, ¿por qué hizo el día de reposo? ¿Para cargar algo o para que reposen? El día de reposo es para reposar, no para cargar. Pero hoy en día hay muchas personas que están cargando la dificultad, su problema en su corazón. Hermanos, ¿ustedes están cargados de su familia, de algún problema o de sus hijos? Pero cuando encontramos el significado verdadero del día de reposo, ustedes van a recibir el reposo verdadero. En Israel, Jesucristo con sus discípulos un día estaban caminando. Pero los fariseos vieron que sus discípulos estaban arrancando espigas, estaban comiendo y criticaron: Señor Jesús, hoy es el día de reposo. ¿Cómo sus discípulos pueden arrancar espigas? ¿Cómo pueden trabajar? Ellos no están cumpliendo mandamientos, ellos no están cumpliendo el día de reposo. Pero Jesús decía: el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre es Jesucristo en la Biblia. O sea, Jesucristo es el día de reposo. Entonces vamos a pensar, hermanos, ¿quién está reposando en el día de reposo? ¿Los fariseos o los discípulos? Físicamente, fariseos parecían que estaban cumpliendo el día de reposo, pero en su corazón estaba cargado de la ley. Estaba cargado de la dificultad, del problema. Hoy en día nosotros podemos saber, hay gente que vive bajo la ley. Hay gente que vive bajo la gracia. Nosotros tenemos que encontrar el significado verdadero del día de reposo en la Biblia. Yo quiero leer un versículo más. Espero que me acompañen con sus Biblias. Colosenses capítulo 2, el versículo 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí Colosenses capítulo 2 está explicando: no hay que juzgar acerca del día de reposo, porque es la sombra de Jesucristo. Entonces, Dios, ¿por qué hizo el día de reposo? Porque era la sombra de Jesucristo. ¿Quién puede tener reposo verdadero? El que está dentro de Jesucristo. Jesús decía: venid a mí, todos los que estáis cargados, trabajados. Yo os haré descansar. ¿Quién hace descansar?
en nuestra vida es Jesucristo. Hermanos, hoy en día muchas personas buscan el reposo en el mundo. Pero ¿hay reposo en el mundo? ¿Con dinero puede reposar? ¿Con las cosas del mundo pueden reposar? Realmente no hay reposo en su corazón. En el mundo no hay felicidad y esperanza verdadera. Porque el reposo verdadero, la felicidad verdadera está dentro de Jesucristo. Hermanos, si ustedes creen en Jesucristo, tendrán el reposo, porque Jesús es el Señor del día de reposo. En mi vida también no había descanso, solo había cansancio, solo había tristeza y dolor. Pero yo, después de creer en Jesucristo, empezó a cambiar mi vida. Dios me daba una felicidad que no encontraba en el mundo. Dios me daba esperanza que no había en el mundo. Ahora yo cada día estoy reposando. Mi familia, el problema de mis hijos no son de mis problemas, sino es el problema de Jesucristo. Porque Jesús me decía, venid a mí, yo os haré descansar. Hermanos, vamos a creer en Jesucristo, quien es el Señor del día de reposo. Jesús les hará descansar. Cuando ustedes están cargados, cuando ustedes están trabajados, busquen a Jesús. Los fariseos trataban de cumplir los mandamientos, pero ellos físicamente, aunque cumplían el día de reposo, pero en su corazón no había reposo. Pero los discípulos de Jesucristo, ellos en el día de reposo reposaban, porque estaba con nuestro Señor Jesucristo. El día de reposo verdadero es nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Jesús vino hace 2000 años aquí. Antes de nacer Jesús, Isaías también proveyó. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús, antes de nacer, ya tenía la voluntad de Dios para cargar nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras enfermedades, nuestras dificultades en la cruz. Y Jesús murió en la cruz para cargar nuestra dificultad, nuestro pecado y para regalarnos el reposo. Hermano, nosotros estamos en Jesucristo y tenemos reposo. Así cada día espero que todos puedan reposar con nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por su atención. Y quiero pedirles, por favor, compartan este video con sus familias y con sus amigos. Y también pueden seguir a través de Instagram y Facebook CNI Guatemala. Muchas gracias.